Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que se encuentren. A todas las personas que están viendo, lo que les voy a presentar a continuación es un ensayo hecho por mí, por Steven Chamorro Swing. Espero que les guste. Es un ensayo sobre un tema que últimamente ha tomado mucha fuerza, ya que vivimos en algo que es en un mundo moderno. El tema es la globalización y le he puesto un tema picante un poco a mi ensayo, refiriéndome a algunos autores. Espero que les guste y mi ensayo va así: globalización, cosa de ricos. Uno puede estar a favor de la globalización y en contra de su rumbo actual, lo mismo que se puede estar a favor de la electricidad y en contra de la silla eléctrica. En los últimos años, el mundo que conocemos cambió. Las barreras geográficas se borraron hipotéticamente. Ya no era ese mundo donde llegar a un país o comercializar con el mismo era todo un desafío en todo el sentido, ya que las políticas, la economía y la cultura eran muy diferentes de unas a otras. Pero esto cambió. Este cambio no se lo puede describir como un cambio en general o total, pero sí en un gran porcentaje. Esto se debe a cómo la ciencia, el capitalismo, la medicina y las revoluciones socioculturales que sucedieron en países europeos, los cuales fueron los pivotes para crear las bases de lo que hoy llamamos globalización. El hablar de globalización es hablar de cómo puede ser hacer comercio, turismo y recursos de país a país, e incluso podemos decir de continente a continente. Un ejemplo de globalización es comer en un restaurante chino atendido por mexicanos, donde pides un plato de camarones, los cuales son de Vietnam, y los comes en vajilla italiana. Y todo esto sucede en Nueva York. Un ejemplo chistoso, redundante o incluso sin sentido, pero es así como funciona esto. El siglo XXI es el siglo en donde todo está a la mano del usuario. El internet, los monopolios, todo esto facilita mucho a las personas para que tengan los productos o comercialicen productos de una manera muy sencilla, sin traslados largos y de forma inmediata. Al parecer, esto llamado globalización es increíble. Pero, ¿qué hay de las consecuencias? ¿Por qué hablar solo del funcionamiento y el éxito de la globalización? Hay que ver el otro lado de la moneda. Al parecer la globalización no es imparcial. Es aquí donde se inicia un pequeño debate de si la globalización es buena o mala. El hablar de la globalización para Neil Ferguson es hablar del capitalismo e imperialismo. Hablar de cómo el progreso del mundo se debe a la globalización que los países desarrollaron, por cómo manejaron su progreso en una forma equitativa, distribuyendo el capital y el desarrollo de forma armónica. Pero esto solo sucede en los países que manejan capitalismo, monopolios, países imperialistas. ¿Pero qué pasa de otros países? Al parecer el progreso no sucede de igual manera en países que manejan otros sistemas políticos, sociales y económicos. Un ejemplo de cómo funciona el progreso en países capitalistas. Tomamos todos los alemanes, los dividimos aproximadamente en dos y nos dimos a los del comunismo del este y vemos el resultado. Dentro de un periodo muy corto de tiempo, las personas que vivían en la República Democrática Alemana produjeron Trabant, el Trabi, uno de los peores jamás los coches del mundo, mientras que las personas del occidente produjeron el Mercedes-Benz Ferguson. Las consecuencias de un imperialismo también son pobreza y subdesarrollo. Ferguson expone un punto de vista muy claro y fuerte, pero se olvida de estos hechos, los cuales marcan un hito importante también en la historia. Porque si hablamos de globalización, de equidad, de un mundo sin fronteras, ¿por qué hay pobreza, desigualdades? ¿Qué pasa con el resto del mundo? El sistema global y el progreso que plantea Ferguson solo es sustentable si hay capital. Pero, ¿qué pasa en países que no lo tienen? Ese sistema que son denominados subdesarrollados, al parecer el mundo plano. Friedman tampoco es sustentable, pero los países emergentes aprovecharán de ese fenómeno llamado globalización y por consecuencia el nivel de vida de los ciudadanos aumentará. Para lograr esta transición se están preparando intelectualmente como aumentará. Para lograr esa transición se están preparando intelectualmente como económicamente y están determinados a lograr el desarrollo colectivo. Friedman.
Dejemos la planicie hipotética y volvamos a los mundos literales, a los océanos inexplorables. Al parecer la globalización es solo cosa de ricos. El sistema de globalización solo funciona si existe un beneficio y el resto no. O por lo menos así como se entienden los argumentos de Ferguson y Friedman, partidarios de la globalización. Pero Packham Gemwatt, un personaje que también tiene un argumento de globalización y critica los argumentos de Friedman en los sistemas están planteados solo para las personas que tienen las accesibilidades a los beneficios globales, porque si analizamos el mundo es extenso y hay lugares en África o en Sudamérica en los cuales los recursos globales no llegan en su totalidad. De hecho, ni los recursos básicos como agua y luz llegan. Entonces hablar de un mundo plano no es algo muy subjetivo y egoísta, porque vemos esta planicie solo desde puntos estratégicos, puntos donde la planicie existe, es decir, países desarrollados. La pregunta no es si la globalización funciona, la verdadera pregunta es ¿cuán globalizados estamos? Porque el hablar de globalización al 100% es algo sin fundamentos. Naomi Klein es otra partidaria de que la globalización es algo económico y egoísta. Ella tiene un argumento muy fuerte en contra de la globalización. Para ella los monopolios del mercado internacional y la política son los factores que dañan el mundo, que no se puede compartir ideales en común. La riqueza del mundo está por no ser monótono, por ser diverso. Que la globalización es una herramienta que creó para extender el imperialismo económico de las grandes potencias. La gente no necesita liderazgos ideológicos o dogmáticos, necesita mecanismos y herramientas para resolver sus problemas. Si unimos los puntos de vista en favor y en contra de la globalización, la pregunta clave es ¿cuán globalizados estamos? Es ahí cuando estos argumentos de Friedman, Ferguson, Klein y Gemwatt se unen y tienen algo en común. Aunque tal vez sus argumentos no nos den la respuesta a la pregunta, no es fácil de contestarla. Las opiniones y argumentos son diversos y que la globalización se hace abstracta porque no se la puede definir ni contar, pero existe algo en lo que concuerdan todos, y es que la globalización necesita el capital y desarrollo, que no esté en todo el mundo, que si el mundo es plano o no, el sistema llamado globalización necesita algo en que sustentarse y un medio para reproducirse. No basta solo de argumentos o experiencias para definir la globalización, y cada persona, con recursos o no, va a tener un punto de vista y argumento diferente. Pero para poder debatir el tema es necesario responder ¿qué es globalización y cuán globalizados estamos? Definamos primero los términos a debatir y concentrémonos en el hoy y futuro para así construir un porvenir mejor. Globalizado o no, se busca un próspero vivir. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.